Les vamos a compartir en este momento la pregunta que nos va a dar el pie a lo que nos convoca el día de hoy. Comentarles que esta es una de las últimas actividades que se enmarcan en el compromiso de integridad anticorrupción del Plan de Acción de Estado Abierto, el cual finaliza justamente este año, específicamente en el mes de agosto. Desde el año pasado hemos venido con uno de los 4 equipos de trabajo del compromiso. Específicamente, este es sobre actividades formativas. Desarrollamos aproximadamente unas 10 actividades el año anterior con cada una de las instituciones que pueden ver en el cintillo, con los logos que participaron y que son contrapartes a la hora de implementar este tipo de actividades. Y qué manera de cerrar con una actividad relacionada al tema de datos específicamente y cómo esto nos llega a aportar de una u otra manera tanto en nuestra formación y conocimiento como personas ciudadanas, por un lado, y por otro, en nuestro quehacer día a día, en nuestro puesto laboral, en nuestra institución o con las personas que nos relacionamos o diferentes investigaciones desde la academia. La pregunta que centramos el día de hoy y que estos dos grandes panelistas nos van a exponer desde su área de expertise es cómo contribuyen los datos para la prevención de la corrupción desde la contratación pública, las compras públicas y la comunicación o el periodismo. ¿Verdad? Específicamente desde estos dos ámbitos es una pregunta generadora y tanto Camila como Daniel nos van a comentar de qué manera desde su ámbito, ¿verdad? Ambos son periodistas de formación y también tienen conocimientos en temas de datos y también en economía, cómo desde su formación viene a contribuir a estos dos espacios a partir de lo que implican los datos, ¿verdad? Especialmente si tenemos algunos ejes tanto en integridad como en prevención de la corrupción, de qué manera esto nos puede venir a solucionar o aportar en nuestro día a día. Les voy a presentar a nuestros panelistas. Camila Salazar es la analista líder de datos en Open Contracting Partnership, encargada de apoyar a usuarios y gobiernos a nivel global a adoptar un enfoque basado en datos para mejorar los resultados de las compras públicas. Anteriormente trabajó como analista, consultora y capacitadora en datos abiertos en América Latina. Es máster en Ciencia Social de Datos Aplicada de la London School of Economics, licenciada en Ciencias de la Comunicación Colectiva y bachiller en Economía de la Universidad de Costa Rica. Por su parte, Daniel Salazar es periodista e investigador enfocado en transparencia y lucha contra la corrupción en Atlantic Fellow for Social and Economic Equity y candidato a máster en desigualdades y ciencias sociales en el London School of Economics. Ha trabajado como investigador líder para Latinoamérica en el proyecto de informes de corrupción y crimen organizado y como cofundador del proyecto Doble Check para la verificación de datos y la alfabetización informacional. Sin más, le vamos a dar el espacio a estos dos grandes panelistas, quienes nos van a exponer en el siguiente orden. Primero, el espacio está asignado para Camila, seguido a Daniel, y a través del chat de Zoom, cada uno de ustedes nos puede ir haciendo sus preguntas, sus consultas, comentarios, los cuales vamos a dar lectura una vez de ese espacio asignado para estos dos panelistas finalice. Por supuesto que sean comentarios y preguntas relacionados al tema que nos compete el día de hoy. Agradecemos mantener los micrófonos en silencio y quedamos a disposición nuevamente para Gobierno Abierto de Acceso. Es un gusto y un placer que puedan compartir el día de hoy con nosotros. Adelante, Camila. Muchísimas gracias, Ana, y pues un gusto estar con todos y todas acá en este webinar, con Daniel también, que es un colega de hace muchos años. Así que voy a compartir mi pantalla para iniciar con la presentación. Bueno, como les decía Ana, mi charla se va a enfocar en el tema en el que trabajo actualmente, que es precisamente el tema de contrataciones abiertas. Yo soy analista de datos de esta organización que se llama Open Contracting Partnership y primero, para iniciar un poco la presentación, lo que quería era enmarcar o sea, ¿por qué hablamos de compras públicas cuando hablamos de temas de corrupción y qué papel juegan los datos? Para contarles un poco qué es lo que nosotros hacemos, nosotros somos una organización sin fines de lucro que tiene sede en Washington, D.C., pero trabajamos con gobiernos, sociedad civil, sector privado, medios, academia, con diferentes actores a nivel global, precisamente para mejorar las contrataciones públicas con un enfoque de apertura, es decir, un enfoque de gobierno abierto. Y entonces trabajamos no solamente en América Latina, sino que trabajamos en diferentes países a nivel global.
¿Cuál es nuestro enfoque? Nosotros lo que pensamos es que las compras públicas, la idea es cómo podemos innovarlas, cómo podemos mejorarlas utilizando un enfoque de gobierno abierto, es decir, buscando el enfoque de transparencia, participación de diferentes actores, que no sea solamente un tema meramente administrativo como se ve muchas veces, sino que sea un tema en el que participen diferentes actores, y ahora vamos a ver un poco a qué me refiero con eso. Y la idea no es solo innovar las compras públicas para que sean más eficientes, sino lograr reformas de impacto que sean sostenibles. Para eso nosotros trabajamos como en 4 áreas específicas. Una es primeramente trabajar con los gobiernos o entidades públicas buscando establecer objetivos claros sobre contrataciones públicas, es decir, bueno, ¿cuál es esa reforma que yo quiero lograr en temas de compras públicas? Y para ayudarlo, muchas veces utilizamos un enfoque de cómo los datos de las mismas compras pueden ayudar y mejorar a alcanzar esa meta. Entonces, trabajamos en esta área también de abrir los datos de contrataciones, pero también nos enfocamos mucho en cómo involucramos a otros actores del ecosistema en este proceso, es decir, cómo trabajamos con sociedad civil que nos ayude a monitorear las compras, cómo creamos ciclos de retroalimentación con estos diferentes actores, sector privado, academia, incluso medios de comunicación, y además cómo podemos medir esas reformas. Y eso está como en un círculo porque lo vemos como un ciclo en donde no es una cuestión lineal, sino que pues hay iteraciones en este proceso. ¿Por qué es importante y por qué nosotros nos enfocamos en el tema de compras públicas? Como les decía, a veces cuando uno piensa en compras, pues es un tema meramente administrativo, que tiene que ver con muchas reglas, que es algo que hacen las oficinas, digamos, las oficinas públicas en diferentes áreas, pero en realidad todos somos actores del sistema de compra pública. Desde obviamente las entidades, que digamos, son las encargadas de llevar a cabo esta gestión administrativa, pero también está el sector privado, los proveedores que van a vender esos bienes y servicios al Estado, están órganos de control que se encargan de monitorear y, digamos, y de garantizar que estas compras pues cumplan con todos los, digamos, las diferentes reglas y legislación. Y también están otro tipo de actores, que es la ciudadanía, la academia y los medios, y también nosotros como ciudadanos. A fin de cuentas, la compra pública nos afecta, es decir, si las carreteras están mal, pues me va a afectar a mí como ciudadano. Si en las escuelas no se está dando el servicio de alimentación, pues va a afectar a los estudiantes. Entonces, a fin de cuentas, las compras nos afectan en el día a día y es obligación, pues la obligación del Estado que estas se realicen de la mejor manera posible. Además, el Estado es el agente de mercado más importante de muchos bienes y servicios, o sea, a nivel global, dependiendo, digamos, de los países, alrededor de un 13% del PIB se gasta en contrataciones públicas, o sea, es un gasto representativo a nivel global, pero a la vez es uno de los principales riesgos de corrupción en los gobiernos. Entonces hay un gran monto que se pierde anualmente en el tema de contratación pública por, digamos, mala gestión de las compras o incluso temas de corrupción. En las compras hay múltiples problemas con la contratación pública y nosotros a nivel global hemos documentado muchísimas de esas malas prácticas, que de hecho aquí hay un enlace a una guía que la hicimos, digamos, como una forma un poco lúdica de, bueno, ¿cuáles son esas malas prácticas? O sea, si usted quiere cometer fraude en las compras públicas, ¿qué malas prácticas puede generar? Y ahí, digamos, hay muchos ejemplos y con evidencia, digamos, a nivel global, que nos dice, bueno, cuáles son todas esas cosas que puede salir mal y, bueno, qué acciones podemos tomar para evitarlas. Y precisamente durante estos años de pandemia, la emergencia creo que ha sacado a relucir muchas debilidades de los sistemas de contratación a nivel global. Creo que, digamos, si recordamos, trabajando en el contexto local, pues hay muchos ejemplos de contrataciones que salieron mal, o cómo, digamos, o la importancia también de que los sistemas de compra pues sean eficientes, estén bien gestionados, precisamente porque en un contexto de emergencia lo que necesitamos es que se compren las cosas bien y que lleguen rápido a aquellas personas que lo necesitan. Volviendo también al contexto local, si pensamos en casos recientes, digamos, que están siendo investigados,
Todos estos casos, el caso Cochinilla, el caso Diamante, tienen que ver con temas de compras públicas, cosas que pueden salir mal en la contratación pública y los riesgos que existen en las compras y bueno, las debilidades también de estos sistemas. Entonces, es algo que realmente nos toca a todos y todas y que realmente es un tema, digamos, relevante que hay que pensar, bueno, ¿qué acciones podemos tomar para mejorarlo y para evitar que estas cosas sucedan a futuro? Y como les digo, esto nos afecta a todos, no es solo, digamos, el dinero que se pierde o que se puede perder cuando hay fraude en las compras públicas, sino también, digamos, a nivel de gobierno, esto puede afectar, digamos, en toda la gestión que se hace de las compras al sector privado, pues también lo afecta en el sentido de que las compras pueden ser un vehículo, por ejemplo, para lograr inclusión de ciertos sectores empresariales, como por ejemplo pequeñas y medianas empresas, o un motor para reactivar la economía también. Entonces, si la compra no funciona o excluye a ciertos actores, pues eso va a afectar obviamente al sector privado y también a la sociedad civil o a todos nosotros como ciudadanos. Y la idea entonces en todo este enfoque, si sabemos, bueno, que es un gasto importante del Estado, que es también una actividad que es propensa a muchos riesgos de corrupción, ¿qué soluciones podemos encontrar o de qué forma los datos o en general este enfoque de contrataciones abiertas puede ayudarnos a buscar soluciones o a mejorar las compras públicas? Precisamente una de nuestras, como les mencionaba, una de las áreas en las que nosotros trabajamos es en ayudar a los gobiernos a publicar la información de compras públicas en formato de datos abiertos. Y esto es importante porque precisamente tener información transparente, tener información de fácil acceso, pues sirve para revelar y solucionar esos problemas. Es decir, si yo no sé digamos, si yo no tengo la información para analizar qué es lo que está mal, pues es muy difícil buscar esas soluciones. Y en la práctica lo que nos encontramos es que hay muchísimos retos con los datos de contrataciones públicas. Esta imagen que ven acá, por ejemplo, ilustra muchas veces cómo están organizados los temas de compras públicas. O sea, hay países, en el caso de Costa Rica, pues contamos con un sistema de contratación electrónica, pero en muchos países aún las compras públicas, o sea, todo está manejado en papel. Incluso aquí en Costa Rica, que hay sistemas de contratación, pues a veces mucha de la información no está capturada en el sistema, entonces hay que ir a consultar folios de información. Recuerdo, por ejemplo, hace muchos años que trabajaba en un proyecto periodístico que era buscar contratos específicos de diferentes entidades, que para montar y recopilar esa base de datos tuvimos que ir precisamente a consultar estos folios de los contratos y pues recopilar esa información manualmente. Entonces, en muchos casos, los datos de contrataciones, hay datos limitados. Cuando se publica la información, se publican datos solamente de alguna de las etapas del proceso. Hay una dificultad para unir los datos y ahora voy a explicar un poco a qué me refiero con las diferentes etapas. Y a veces hay una discrepancia entre los datos que el gobierno publica y los datos que los usuarios necesitan. Entonces hay diferentes retos a la hora de trabajar con esta información y que lo que nosotros tratamos es de recomendar a las entidades, bueno, cuál es la mejor forma de publicar esta información. Y para ello, lo que buscamos y lo que siempre recomendamos es que se publiquen datos estructurados de los procesos de compra. Nosotros desde nuestra organización, nosotros apoyamos un estándar de datos abiertos que se llama el estándar de datos para las contrataciones abiertas o el Open Contracting Data Standard, que es sus siglas, digamos, su nombre en inglés. Este estándar, bueno, y se me olvidó mencionar, bueno, que nosotros como organización fue una organización que surgió desde el Banco Mundial y que posteriormente se independizó, pero todo el proceso de desarrollo de este estándar de datos, pues fue un proceso desarrollado, digamos, con diferentes entidades y organismos a nivel internacional, con diferentes usuarios y buscando, bueno, cuál era la mejor forma en la que podíamos recomendar a los gobiernos y entidades a nivel global a cómo estructurar su información en formato de datos abiertos. El estándar precisamente lo que busca es guiar y generar una guía de cómo se puede vincular la información de las diferentes etapas del proceso.
Cuando nosotros hablamos de un proceso de contratación pública, en realidad hay diferentes etapas, no es solamente el contrato cuando se publica, sino que hay diferentes etapas desde que se planea ese contrato, desde que se abre la licitación, una vez que se adjudica, cuando se firma el contrato y una vez que se ejecuta. Y si vemos y pensamos, por ejemplo, en los casos, digamos, que están siendo investigados actualmente, uno podría detallar, bueno, cuáles son las fallas que surgen en cada una de estas etapas del proceso y entonces por qué es importante tener una información clara y estructurada de todo este ciclo del proceso de contratación. Entonces el estándar lo que da guía es cómo puedo publicar información de las diferentes etapas y además cómo puedo vincularlas con un identificador único del proceso. Es decir, cómo yo puedo saber, bueno, que este contrato, cuál es la licitación que está asociada a ese contrato, si en ese caso había un plan de compra, un plan anual de adquisiciones con la cual puedo vincular esa información y además, bueno, cómo puedo yo vincular también la información de ejecución de ese contrato, los pagos que se hacen a los proveedores, los tiempos de entrega de los diferentes bienes y servicios. Y el estándar lo que da guía es de cómo estructurar esa información. Para cada una de esas etapas del proceso, en realidad si ustedes ven la documentación y ahora les puedo facilitar los enlaces, para cada una de esas etapas del proceso se recomienda divulgar diferentes tipos de información o diferentes campos de datos que tiene que ver, por ejemplo, y aquí en listo solamente algunos de los campos de datos que se pueden publicar, pero lo importante es tener información que nos permita saber, bueno, cuáles son los montos, quiénes son los actores que participan en las diferentes etapas, cuáles son las empresas adjudicadas y también las empresas que ofertaron, cuáles son las enmiendas que se realizan a los contratos y así, digamos, diferentes campos para las diferentes etapas del proceso. Y la idea es que cada uno de estos campos pues esté estructurado y esté publicado, digamos, en formato de datos abiertos. A nivel global tenemos actualmente más de 40 publicadores a nivel global que van desde gobiernos, digamos, a nivel nacional. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, si el SICOP publicara, digamos, toda la información de compras, o también hay casos de gobiernos locales, por ejemplo, en Argentina que publica el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. También, por ejemplo, en México hay diferentes organismos, digamos, entidades como tal que publican los datos de sus compras en formato del estándar y así, digamos, hay diferentes países que utilizan y nosotros los apoyamos de forma gratuita en cómo publicar esa información. En Latinoamérica, en realidad, Latinoamérica es una de las regiones que tiene, bueno, que tal vez ustedes que están involucrados en estos temas de gobierno abierto y de Estado abierto, en realidad este es un tema muy fuerte en Latinoamérica, en las diferentes áreas de gobierno abierto. Hay muchos países con compromisos y vinculados, comprometidos con la apertura de información. Y en el caso de compras públicas, en realidad en América Latina, tenemos algunos de los publicadores que tienen, por ejemplo, de las mejores calidades de datos de compra, como es el caso de Paraguay. En este mapa, por ejemplo, en los países en verde son países que publican datos bajo el estándar a nivel nacional, como les decía, digamos, en el caso, digamos, de Colombia o Chile, que su sistema centralizado de compras publica toda la información de los contratos. Hay países como el caso de Costa Rica, y ahora vamos a ver ese con más detalle, que publica datos solamente de alguna entidad o de algún gobierno local, y otros países que están trabajando en cómo, digamos, actualmente en publicar sus datos, como el caso de Panamá, por ejemplo. En Costa Rica existe un compromiso. ¿Y por qué es importante publicar los datos de compras públicas? Bueno, como les dije, hay muchos problemas que pueden surgir en el tema de compras, es uno de los riesgos principales de corrupción, y entonces por eso precisamente los conjuntos de datos de contrataciones públicas y publicados bajo un estándar internacional son uno de los 30 conjuntos de datos prioritarios para construir una infraestructura de datos anticorrupción. Y esto es clave porque, como les digo, digamos, hay muchos temas de corrupción que están directamente vinculados con compras públicas, pero además estos conjuntos de datos se puede vincular con otro tipo de información que debería también estar pública. Datos, por ejemplo, de beneficiarios finales para poder vincular, bueno, si hay riesgos de colusión en las contrataciones. Entonces ya hay un compromiso, digamos, a nivel del Estado
de que este es un conjunto de datos prioritario que se debería publicar. Actualmente en el país, ¿qué se publica? O sea, no es que no hay información abierta de compras públicas, existe información, pero digamos, tiene algunas limitaciones. En el caso del Poder Judicial, el Poder Judicial implementó el estándar de datos de contrataciones abiertas y entonces publica información de las 5 etapas del proceso estructurada bajo el estándar, y actualmente hay como 155 campos de datos publicados bajo el estándar. Entonces, digamos, el Poder Judicial aún no utiliza el SICOP, entonces, pues tiene su propio sistema, pero en caso de integrarse al SICOP, bueno, pues igual se pueden publicar los datos bajo el estándar y se pueden comparar, entonces es más fácil como comparar la información en el tiempo. También recientemente el Ministerio de Hacienda lanzó un observatorio de la compra pública, entonces es un sitio donde se pueden ver, digamos, diferente tipo de información sobre las contrataciones públicas. Hay una sección en donde se pueden descargar diferentes conjuntos de datos sobre compras públicas. Estos conjuntos de datos aún no están estructurados bajo el estándar, entonces a veces vincular la información de las diferentes etapas pues puede ser un poco más complejo, pero bueno, idealmente ya existe un compromiso, se ha trabajado de diferentes formas y entonces ojalá que esto sea, digamos, existe una oportunidad, por ejemplo, de mejorar aún más la publicación de datos de compras en el país, publicando todos los datos del SICOP. Incluso, por ejemplo, recientemente Manfred de Accesa, que está aquí, digamos, hay organizaciones que han hecho análisis con los datos de compra y pues han documentado un poco como digamos, las dificultades tal vez para acceder a mucha de la información de compra pública, pese a que se registra en el sistema. Y digamos, ahora una vez que tenemos como este panorama de, bueno, ¿por qué es importante hablar de compra pública? ¿Por qué es importante tener datos? Lo que quería explicarles era un poco cómo se pueden usar estos datos precisamente para combatir la corrupción, ilustrándolo con algunos ejemplos de cómo se ha utilizado en diferentes países. Y también como ustedes, sé que aquí hay muchas participantes que son de entidades públicas, entonces para que vean el valor del tipo de alianzas que se pueden crear y el valor agregado que puede generar tener una comunidad activa y diferentes actores trabajando en mejorar las compras públicas. En el estándar en realidad, y cuando nosotros trabajamos en temas de compra pública, siempre uno de nuestros objetivos es que los datos sirvan para algo. O sea, el valor a fin de cuentas de los datos no es que haya un portal de transparencia donde se publiquen, sino que esos se utilicen para alcanzar objetivos de política pública. Es decir, por ejemplo, ¿cómo puedo yo utilizar los datos a lo interno de mi entidad para generar alertas, digamos, de riesgos potenciales en los procesos antes de que salga la licitación, por ejemplo? Y cuando se desarrolló el estándar, digamos, los campos de datos que nosotros recomendamos publicar y que se recopilen de forma estructurada tienen que ver con diferentes casos de uso, que son los más comunes, digamos, o los indicadores más comunes, o digamos, los casos de uso que ayudan a lograr objetivos de política. Entonces, por ejemplo, casos de uso que tengan que ver con generar más oportunidades para los proveedores, es decir, analizar competencia, tener, digamos, la información necesaria para analizar a lo interno, digamos, de una entidad, cuáles son los mercados menos competitivos donde podría generar estrategias para fomentar la mayor participación de empresas de pymes o empresas lideradas por mujeres, por poner un ejemplo. Y en el tema específico de corrupción, pues hay un gran caso de uso que tiene que ver con la integridad pública, que tiene que ver con utilizar la información precisamente para, digamos, evitar riesgos que puedan ocurrir, para monitorear las compras públicas y a fin de cuentas lograr que se reduzcan, digamos, casos de corrupción o poder prevenirlos antes de que ocurran. Para darles algunos ejemplos de cómo en otros países han utilizado los datos de compras públicas, algo aquí importante, y es algo que mencionaba al inicio, es que este enfoque de contrataciones abiertas no se trata únicamente de que el gobierno publique la información, sino que es clave que haya un ecosistema de diferentes actores que utilicen esos datos y que creen ese puente, digamos, con las mismas autoridades para en aras de mejorar las compras en general.
En el caso de Chile, por ejemplo, hay una organización de sociedad civil que se llama Observatorio Fiscal, que es una entidad, una organización que precisamente trabaja muchísimos temas, hace mucha investigación, hace muchos proyectos relacionados con monitorear el gasto público en general. Y pues uno de los gastos principales, como ya les mencioné, son las compras públicas. Entonces, por ejemplo, han desarrollado proyectos para crear plataformas para monitorear e identificar riesgos en las licitaciones públicas. Todo esto usando datos abiertos de compras y entonces que permita, por ejemplo, hacer un monitoreo de parte de sociedad civil de licitaciones o de procesos que pueden tener riesgos y alertar, generar esos mecanismos de retroalimentación. En el caso de Paraguay, que es uno de los países en América Latina que tiene una mejor calidad de información, a nivel de la calidad de datos que publican, pues hay diferentes iniciativas, tanto a nivel de la DNSP, que es, digamos, la entidad encargada de la Dirección Nacional de Contrataciones, y también iniciativas de sociedad civil. Entonces, por ejemplo, a lo interno de la DNSP hay diferentes proyectos que están desarrollando herramientas internas para identificar riesgos de colusión o de otro tipo, alertas, digamos, de otro tipo, banderas rojas en los procesos de compra. Herramientas, por ejemplo, durante la pandemia para detectar si proveedores estaban vendiendo bienes diferentes a los que tenían registrados y si eso podía presentar un riesgo, que no sé si, por ejemplo, recuerdan acá durante la pandemia que hubo varios casos que se habían denunciado de proveedores que, digamos, cuestionables en el sentido de o sea, que estaban vendiendo durante la pandemia equipo médico, mascarillas u otro tipo digamos, de bienes relacionados con la emergencia, pero que pues no están registrados como proveedores o están registrados en una actividad completamente distinta. Entonces eso podía generar una alerta. Y además, como hay datos también, en el caso de Paraguay, hay sociedad civil ha desarrollado diferentes plataformas de monitoreo. Esta fue una plataforma que nosotros apoyamos como parte de unos proyectos de investigación durante la emergencia, que precisamente era una plataforma que recopilaba todos los datos de compra y entonces generaba diferentes vistas para ver diferentes temas. Por ejemplo, conocer quiénes eran los proveedores, si había relaciones entre los proveedores, con hacer análisis, por ejemplo, de precios extraños, o sea, valores extremos en los precios por ítem de las diferentes compras. Entonces, cuando existe esta información, en realidad, no solamente el gobierno o las entidades pueden utilizarla a lo interno, sino que también se genera un ecosistema de monitoreo de parte de la sociedad civil. En el caso de Colombia, también como parte de proyectos que hemos apoyado, apoyamos, por ejemplo, investigaciones de una organización también de sociedad civil que se llama el Instituto Anticorrupción, que hizo un análisis precisamente de los datos abiertos de compras para identificar, crear un índice de proveedores multipropósito, que era precisamente eso que les mencionaba, de proveedores que pues estaban vendiendo, digamos, bienes relacionados con la emergencia, pero históricamente pues estaban registrados para vender otro tipo de bienes y entonces eso desarrollaron un índice que identificaba, bueno, cuál era el riesgo de esos proveedores. Esta investigación incluso, por ejemplo, utilizando los datos, fue, digamos, reportada, digamos, se desarrollaron diferentes notas periodísticas al respecto, tratando de explicar bueno, cómo era este comportamiento de contratar con proveedores multipropósito en diferentes regiones. Y entonces igual, vuelvo al mismo punto de que era crear un ecosistema de la academia investigando, los medios, digamos, haciendo eco de esos hallazgos y entonces cómo se generan esos ciclos de retroalimentación con las entidades. Ese es otro proyecto que es muy interesante y ese, digamos, ahí está el enlace para que puedan ver en detalle la historia en nuestro sitio donde nosotros documentamos algunas de estas iniciativas, que fue un proyecto, no es solamente que desarrollaron en una ciudad en Nepal, no es solamente una plataforma que se desarrolló, digamos, para monitorear la infraestructura, sino que fue un proyecto que repensó cómo hacer las compras públicas desde la entidad. Entonces, la entidad pensando cómo mejoro mis sistemas para gestionar las compras, cómo puedo recopilar mejor la información y luego cómo creo una herramienta
que involucre a la ciudadanía a la hora de monitorear los proyectos de infraestructura que se están gestionando. Entonces, el resultado es no solamente una plataforma de monitoreo, sino también diferentes alianzas con la sociedad civil de parte de las entidades, facilitando y agilizando los procesos de compra y generando estos mecanismos de monitoreo de sociedad civil. Y además, obviamente, basado en datos, había datos abiertos disponibles para descargar y utilizar. Y este es un ejemplo que, digamos, con la coyuntura política actualmente, bueno, lastimosamente, digamos, varias de estas iniciativas ahora están en pausa, pero Ucrania, bueno, previo a esta situación política, Ucrania en realidad es uno de los países, o fue uno de los países que posterior a 2014 ha sido uno de los líderes en temas de contratación abierta, en el sentido de que fue un proceso de renovar todo su sistema de compras, que es un sistema que se llama ProZorro, o sea, renovaron todo su sistema de contratación pública con un sistema de contratación electrónica, pero pensando en que ese sistema fuera completamente abierto, es decir, un sistema que pensara en no solamente, bueno, que las compras se hicieran en línea, sino que la información que capturara el sistema fuera abierta. Entonces, a partir de esas reformas, digamos, de implementar un nuevo sistema de compras, se generó paralelamente una organización o una coalición que se llamó DoZorro, que era un modelo de cómo la sociedad civil y diferentes actores podían monitorear la compra pública. Y este es un ejemplo que traigo a colación porque es un esquema que fue tan exitoso que nosotros como organización estamos tratando de ver cómo se puede replicar esto en otras regiones, incluida América Latina. ¿Cuáles eran los componentes de esta iniciativa? Era, bueno, no solamente estaba, digamos, ya un sistema de compras que era abierto, es decir, que generaba información, sino que lo que se hizo fue crear una comunidad de diferentes actores de diferentes áreas, es decir, actores de organizaciones de sociedad civil, de medios de comunicación, de organizaciones del sector privado, por ejemplo, asociaciones de proveedores, entidades de control e instituciones públicas. Entonces, era una comunidad de estos diferentes actores encargados de trabajar en monitorear y mejorar las compras públicas. ¿Qué se hizo además, digamos, de esta comunidad que involucraba? Tenía una infraestructura de monitoreo, es decir, herramientas basadas en datos que permitieran hacer ese monitoreo de forma más fácil. Entonces, por ejemplo, tenían herramientas de inteligencia de negocios o diferentes tableros para monitorear las compras públicas. Tenían sistemas de indicadores de riesgo, es decir, sistemas para detectar banderas rojas. Pero también algo importantísimo en esta infraestructura de monitoreo era que no solo estaba la plataforma en línea, sino que había gente dentro de esta comunidad encargada de generar mecanismos de retroalimentación a las autoridades que, final de cuentas, a partir o digamos las organizaciones del sector privado detectaba compras que pudieran ser riesgosas, entonces tenía mecanismos de retroalimentación para retroalimentar esto a las autoridades de control y a las entidades. Adicional a esto, pues había soporte de medios de comunicación que, como vemos en muchos casos, y ahora Daniel pues va a profundizar en esto, los medios juegan un papel importante en estos temas de denunciar cosas que pueden salir mal, de a fin de cuentas, buscar el cambio, digamos, desde una parte más digamos, de activismo o de publicar la información. Entonces, dentro de esta comunidad también hay soporte de medios, periodistas regionales que también publican información relacionada con compras y además, adicionalmente, tienen soporte legal, es decir, hay una parte del equipo que hace monitoreo legislativo, da consejo legal en, bueno, qué aspectos, digamos, de la legislación se pueden mejorar en aras de hacer las compras públicas más transparentes. Y también pues se genera investigación académica en estos temas que, como vemos, busca un poco documentar los éxitos y de hecho hay mucha evidencia académica o papers de investigación que usan que analizan el caso de éxito, digamos, que fue Ucrania en estos últimos años en el tema de contratación abierta. Al final, digamos, ¿qué resultados hay? Más de 24 ONGs que estaban monitoreando compras públicas, muchísimos procesos monitoreados, hay un montón de usuarios que son parte de esta comunidad.
mucha capacitación a diferentes actores de la sociedad civil y digamos, y en realidad son como estos mecanismos de retroalimentación que están institucionalizados, no solo desde sociedad civil, pero desde las entidades públicas también. Para cerrar esta parte, o sea, el mensaje que quiero que se lleven es que cuando hablamos de datos en las compras públicas, es un tema no solamente de transparencia, sino que digamos, los casos exitosos de reformas y que pueden buscarlas en nuestra página web, en realidad involucran esos diferentes elementos. No es solamente el elemento de publicar información, sino que de parte del sector público se piense en reformas que utilicen esos datos, en cómo los datos pueden ayudar a mejorar diferentes temas y cómo la sociedad civil puede involucrarse a monitorear y a ser un actor también clave de este proceso de retroalimentación. Y finalmente, ya para cerrar, quería compartirles algunos de los materiales que nosotros tenemos. Tenemos guías, por ejemplo, con indicadores que se pueden calcular sobre compras públicas, guías de banderas rojas o indicadores específicos sobre el tema de infraestructura. Entonces, son recursos que pueden utilizar en el caso de que a nivel interno quieran pensar, bueno, ¿qué cosas puedo medir yo de las compras a nivel interno? Y reiterarles, obviamente nosotros somos una organización que trabaja en diferentes países, pero muchos de nuestros proyectos y nosotros la ayuda que como trabajamos con los gobiernos es siempre gratuito y lo que siempre buscamos es socios y entidades que estén interesadas en precisamente trabajar en estos temas de reforma. Entonces, pues ahí les dejo mi contacto y bueno, ahora vamos a tener un espacio de preguntas. Pero cualquier consulta también están abiertos, digamos, si nos quieren escribir o profundizar en algunos de los temas. Muchas gracias a Camila, como bien indica, bueno, primero ahí está su contacto, pues si alguna persona de las que están acá conectados desean ahondar, contactar a la organización, conocer más sobre estas iniciativas, colaborar de manera conjunta, ahí queda el canal abierto. Y también como indica, esto es un tema de co-creación entre diferentes conocimientos, saberes y diferentes niveles, desde la sociedad civil hasta la academia, ¿verdad? Así que también invitados e invitadas a ir pensando en líneas de articulación en este sentido. Muchas gracias. Les recordamos que los canales por acá por el chat están habilitados. Alguna consulta a Camila y también a Daniela, a quien le damos la bienvenida en el siguiente espacio. Adelante, Daniela. Muchas gracias, Ana Zuley, y muchas gracias a Camila. Es un gusto compartir con ustedes en esta mañana. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Salazar, yo soy periodista, he estado trabajando en periodismo de datos e investigación por los últimos 11, 12 años. Y en los últimos 3 años estuve colaborando con la OCCRP, que es la Organized Crime and Corruption Reporting Project, que es una iniciativa internacional que agrupa a más de 300 periodistas alrededor del mundo y con el principal objetivo de investigar la corrupción y el crimen organizado, en el entendido de que no son fenómenos aislados que pasan en cada país independientemente, sino de que son fenómenos que trabajan como una red internacionalmente y por tanto necesitamos una red para enfrentar una red como lo es el tema de la corrupción y crimen organizado. Me interesa hoy abordar algunas preguntas sobre, o algunos elementos sobre cómo los datos abiertos nos pueden ayudar a vigilar a quien regula un sector donde puede tener un interés económico, cómo vigilar a quien, por ejemplo, realiza una donación a un partido político esperando un trato favorable, o cómo observar a quien crea estructuras complejas o esquemas complejos de sociedades anónimas y compañías para obtener beneficios fiscales. Todos estos elementos, estas cuestiones que he subrayado tienen como un factor común el dinero. Y el dinero o el capital dejan huellas, dejan registros administrativos, dejan papeles. Y me parece que aquí el principal argumento que quiero subrayar es que necesitamos datos abiertos, útiles y eficaces para poder seguir el dinero si queremos luchar contra la corrupción. Y entonces en esta presentación no solo pretendo mencionar algunos ejemplos, sino también ser un poco propositivo desde mi experiencia como periodista sobre cómo podemos mejorar en Costa Rica para incentivar ese tipo de ejercicios de investigación y de vigilancia ciudadana sobre lo que está ocurriendo. Este primer ejemplo no es específicamente sobre corrupción, sino sobre crimen, pero me parece que ejemplifica muy bien cómo los registros abiertos, gratuitos,
y útiles de compañías y de exportaciones. Por ejemplo, nos permiten realizar seguimientos de casos de interés público como este. En el 2018, Arber Sehag, un empresario albanés del sector de las frutas, fue capturado con un cargamento de cocaína camuflado en un container de bananos, y hasta la fecha sigue siendo el cargamento más grande de droga, de cocaína, encontrado en la historia de Albania. Lo que sucedió fue que este empresario se dio a la fuga, las autoridades albanesas le perdieron el rastro, pero nosotros empezamos a investigarlo a él por otras vías. Empezamos a buscar país por país si podíamos encontrar compañías en las cuales él apareciera como parte de la junta directiva o como dueño de alguna de estas compañías. Y tuvimos éxito, encontramos algunas compañías en Ecuador, y después empezamos a ver no solamente las personas que formaban parte de las compañías, sino también logramos tener acceso a los registros de exportaciones de estas compañías. Y encontramos que pese a ser considerado prófugo, este señor no realizó ni una, ni dos, ni tres exportaciones, sino 137 exportaciones, más desde el momento en que ya era considerado prófugo y estaba siendo investigado. Entonces esto nos permitió confrontar a las autoridades, identificar a los proveedores, hablar con ellos, ponerle cifras al negocio de frutas, digamos, del señor Sehag y al dinero que estaba moviendo. Y todo esto se logró porque pudimos encontrar en Ecuador un registro que nos permitió realizar búsquedas por nombre para encontrar a Arber Sehag, pero también porque había un registro que nos permitía consultar por el nombre de las compañías para ver quiénes estaban detrás de ellos. Y porque también existía un registro público que nos permitió ver las exportaciones de cada una de las empresas. Un segundo ejemplo sobre cómo los datos abiertos nos pueden ayudar a vigilar a quien regula un sector en el que tiene un interés económico, es el que ha venido realizando La Nación en Argentina, el diario argentino, fundamentalmente por iniciativa de Romina Coleman, una periodista argentina. Empezaron a dar seguimiento a los patrimonios de los candidatos presidenciales y de los principales funcionarios públicos en Argentina. Y han publicado cómo el patrimonio, por ejemplo, del presidente aumenta, en este caso, por ejemplo, en este titular, 52 millones en el último año, bueno, en este caso en el 2019, pese a que su salario es sustancialmente menor a eso. Entonces eso nos permite empezar a dudar, o por lo menos cuestionarnos un poco sobre si esta persona ha usado o no de alguna forma su poder para beneficiar algunos de sus negocios. Al menos deja la pregunta abierta, y también nos permite entender, por ejemplo, los patrimonios de las personas que se están postulando a la presidencia o a algún cargo público y conocer sus negocios, a fin de también poder interrogarle sobre sus posiciones específicas sobre algunas políticas públicas. Entonces, este tipo de información se investiga porque necesitamos fiscalizar que los funcionarios públicos no usen su poder para incrementar el patrimonio personal, y necesitamos fiscalizar que no usen el poder para incrementar el patrimonio de su grupo económico o generar desigualdades a través de sus decisiones. Esta información se puede publicar en Argentina porque existe un registro público de patrimonio de los funcionarios públicos. Cada persona, cualquier ciudadano puede descargar las declaraciones públicas de los funcionarios en Argentina, y eso también sucede en muchísimos otros países de Latinoamérica. Un tercer ejemplo sobre cómo los datos abiertos, por ejemplo, nos ayudan a realizar investigación sobre corrupción y crimen organizado es que los datos abiertos nos pueden permitir revelar estructuras que se usan a veces para el lavado y la defraudación. Estos ejemplos que están viendo en pantalla corresponden a una investigación titulada OpenLux o Open Luxemburgo, que surgió gracias a una filtración que nos permitió tener acceso a los registros de beneficiarios finales de las compañías en Luxemburgo. Ahorita más adelante explico por qué son tan importantes y qué son los registros de beneficiarios finales, pero a través de estos registros pudimos entender cómo altos funcionarios del gobierno venezolano robaron miles de millones de dólares y ocultaron esa riqueza en compañías en Luxemburgo para luego comprar propiedades de lujo en el Caribe, como la mano derecha del presidente de Serbia estuvo ligada a una serie de negocios con organizaciones criminales, o cómo los vuelos de un empresario venezolano nos permitieron ligarlo con una serie de compañías cuestionadas en Luxemburgo. Y todos estos ejemplos que estoy mencionando del caso de Luxemburgo se lograron porque logramos tener acceso a una filtración de datos con los nombres de los beneficiarios finales de miles de compañías en Luxemburgo. Aquí me voy a detener un poco para
explicar qué son los beneficiarios finales y por qué creo que son tan importantes. Este es un ejemplo de Nueva Zelanda, una investigación que estábamos realizando. Estábamos tratando de entender quién estaba detrás de esta compañía que están viendo en pantalla, Anchor Investment Holdings, y la plataforma de Nueva Zelanda nos permite ver quiénes son los accionistas. Noten ahí que el 100% de las acciones pertenecen a una compañía llamada Anchor Trust Group Limited. Pero si veo quiénes son los accionistas de esta compañía llamada Anchor Trust Limited, me daré cuenta de que permítame aquí que no estoy pudiendo ver porque me está tapando esto. Ajá, el 100% de las acciones corresponden a Anchor Group Limited. Entonces, si tratamos de ver quiénes son los accionistas de Anchor Group Limited, nos daremos cuenta de que es otra compañía llamada Anchor Operations Limited Partnership. Si trato de conocer quién está detrás de esa compañía a través de las acciones, me daré cuenta de que hay otra compañía que se llama Anchor GP Limited. Si trato de conocer quién está detrás de esta compañía, me daré cuenta que es Anchor Investment Holdings Limited, que fue la primera que les mostré. Y creo que es un ejemplo muy clásico sobre cómo a veces las compañías utilizan complejos esquemas de sociedades para poder a veces incluso engañar a las autoridades tributarias, o a veces también realizar acciones de lavado de dinero, etcétera. Salvo por una diferencia, y es que en la mayoría de los casos de esta información o esas compañías no existen solamente en un solo país, como estamos viendo, todo aquí fue en Nueva Zelanda, pero muchas veces se configuran esquemas de sociedades en diferentes países, véase Panamá, Islas Vírgenes Británicas, Belice, Delaware, etcétera. Y entonces se generan este tipo de esquemas que ustedes están viendo para dificultar el seguimiento de las autoridades tributarias. ¿Cuál es la solución que se ha ideado desde los gobiernos? Bueno, en lugar de preguntarle solamente cuáles son los miembros de la junta directiva de las sociedades, o en lugar de preguntarle solamente quiénes son los accionistas de las sociedades, se le pregunta también a las sociedades quiénes son sus beneficiarios finales. Es decir, quiénes son las personas que se están beneficiando de las ganancias que está produciendo cada una de las compañías y quiénes son las personas que están tomando las principales decisiones en el futuro de la compañía. Es decir, si usted gusta, cuénteme todas las compañías que tiene este esquema de sociedades, cuénteme también, por favor, los accionistas, pero a mí como gobierno, como entidad reguladora, lo que más me interesa es conocer al final a quién se está viendo beneficiado de las ganancias de esta compañía. Y estos registros, como ven, son fundamentales, como en el caso que les mostré de Luxemburgo, para seguir la corrupción. Este tipo de registros son públicos en la mayoría de países de la Unión Europea, pero en Costa Rica decidimos implementar un registro similar de beneficiarios finales y mantenerlo privado. Costa Rica ha considerado que ese registro debería ser privado, y no solamente consideró que debería ser privado, sino que además lo decidió instalar en el Banco Central, a diferencia del resto de gobiernos que lo implementan siempre en el Ministerio de Hacienda para la vigilancia de temas tributarios, y además censura con pena de cárcel y de prisión a personas que tengan acceso a esta información. Las penas pueden ir de 3 a 5 años de prisión, cuando pueden ver que en otros países esta información incluso está disponible abiertamente. Y estos casos que les mencionaba, sí, existen fuera de Costa Rica, son ejemplos fuera de Costa Rica, pero probablemente alguna de las razones por las que en muchas ocasiones no podemos ver o investigar a cabalidad lo que ocurre en Costa Rica es porque muchos de los casos que estoy dando, de los ejemplos que estoy dando, se obtuvieron gracias a información que estaba disponible y que en Costa Rica todavía no tenemos disponible. Les mencionaba el caso de los beneficiarios finales, información a la cual no podemos tener acceso en este momento ningún periodista, ninguna persona de sociedad civil, y a veces incluso con dificultades el propio Ministerio de Hacienda. Les mencionaba casos de las declaraciones de funcionarios públicos, las cuales no son públicas en Costa Rica, pese a que muchos países de Latinoamérica lo son, e incluso para la propia Contraloría General de la República no realiza seguimiento a todas las personas que realizan las declaraciones, sino que seleccionan a muestra para vigilar solamente a algunas personas. E incluso los registros de compañías en Costa Rica son públicos, pero permiten buscar solamente para saber quiénes están detrás, o sea, para saber qué compañías tengo yo como sujeto físico, pero no al revés. Es decir, saber quiénes están detrás de una compañía. Entonces, todas estas dificultades, sin duda alguna, también están generando que a veces podamos
que a veces no podamos identificar fenómenos de corrupción notables. Y sabemos que Costa Rica es un centro importante, incluso en algunos de estos fenómenos, por investigaciones recientes como las de Credit Suisse, que revelaron que hay nombres de algunos costarricenses participando en algunas de esas sociedades que ya se han usado para lavado de dinero y para ilusión de capitales, perdón, ilusión de pago de tributos. Me gustaría mostrarles un ejemplo de algunas de las cosas que yo creo que le suceden a veces a los periodistas en Costa Rica cuando tratamos de investigar un fenómeno. Este es un caso de una investigación que realicé para el semanario Universidad. Estaba yo muy interesado en entender quiénes estaban detrás del transporte público en Costa Rica y detrás de las concesiones. Esta información originalmente, la inquietud de la investigación se me originó porque había observado que la diputada Marlene Madrigal del PAC había solicitado tener acceso a la lista de accionistas de todos los dueños de rutas de autobús de Costa Rica. El CTP, el Consejo de Transporte Público, le negó a la diputada la información y meses después la Sala Constitucional falló a favor de ella para que le otorgaran la información. Ella esperó varias semanas y cuando la institución le entregó la información, le entregó 600 folios, 600 papeles, 600 páginas de diferentes registros para que ella los pudiera consultar. Son folios como los que están viendo a la izquierda de la pantalla, de modo que el CTP no tenía ninguna base de datos sobre los accionistas de las rutas o las concesiones que está otorgando. Yo decidí tomar y transcribir cada una de estas páginas y crear una pequeña base de datos a partir de las 600 páginas que tenía el CTP y configurando, tomando también información de el Tribunal Supremo de Elecciones, del Registro Civil y también las listas de personas que formaban parte de las compañías que habíamos identificado, empezamos a generar esquemas de redes para entender cómo estaban funcionando las concesiones en Costa Rica. Y encontramos algunas ilegalidades. Este no es un caso específicamente de corrupción, pero esa investigación sí me permitió encontrar algunas ilegalidades que el Consejo de Transporte Público no había identificado, como que, por ejemplo, es ilegal que alguna persona tenga más de 3 concesiones en Costa Rica y hay familias que tienen alrededor de 20 o más en Costa Rica. Menciono todos estos ejemplos, ahí más adelante van a ver, por ejemplo, una de las distribuciones de todas las rutas de autobús de una sola familia en Costa Rica, lo que están viendo en rojo en este momento. Menciono todos estos ejemplos porque me permiten ilustrar problemas de acceso a la información que a veces tenemos la sociedad civil y los periodistas en 3 niveles. Uno, a veces la información ni siquiera está digitalizada en bases de datos en las instituciones de gobierno, lo que les impide incluso a las propias instituciones tomar decisiones o incluso vigilar el cumplimiento de la ley, como es en este caso. 2, existe una opacidad institucional a veces en el acceso a la información y eso se ejemplifica por el hecho de que una diputada de la República, por ejemplo, tuvo que interponer un recurso de amparo para acceder a la información. Y 3, cuando yo como periodista quiero analizar esos datos y quiero entender, por ejemplo, quiénes están como presidentes o miembros de la junta directiva de una sociedad, tengo que pagar por servicios que me permiten acceder a esa información, como Equifax o Credit, que son servicios que utilizan habitualmente los bancos, porque la información directamente no la puedo consultar en el registro, a menos de que yo vaya personalmente. Si quiero consultar relaciones familiares, tengo que irme a consultar persona por persona en el registro civil, de modo que las bases de datos no me permiten generar ningún tipo de análisis de redes, como los que yo, por ejemplo, en este caso quería poder realizar y como los que supongo que la sociedad civil podría querer realizar en otros casos. Las bases de datos actuales que tenemos en Costa Rica y la transparencia que tenemos en Costa Rica nos permite hacer muchísimas cosas. El registro nacional, los registros de bienes muebles, inmuebles de compañías, los registros de contrataciones abiertas. Ya tenemos un sistema de contratación electrónica como el SICOP y también tenemos muchísima información gracias a la Contraloría General de la República. El registro civil, etcétera. Son ejemplos que nos permiten realizar investigaciones muy potentes sobre casos o potenciales casos de corrupción, como este que ya Camila mencionó acerca de la contratación de parte de la caja a proveedores inexpertos. Nos permiten incluso vigilar los gobiernos locales y entender cómo, por ejemplo, no están cumpliendo con el desarrollo de algunos proyectos vitales para comunidades. Este es el caso de una investigación que realizamos con la voz de Guanacaste, por ejemplo. Encontramos un presupuesto de casi 5 años
que estaba determinado a la creación de un programa de escucha a jóvenes en una comunidad indígena en Talamanca. Encontramos que esa comunidad tenía tasas de suicidios del triple del promedio nacional y había un presupuesto para eso y la municipalidad no solamente no gastó los recursos para ese presupuesto, digamos, que tenía designados para generar un programa de escucha, sino que decidió gastar ese dinero en un playground, un parque de juegos, no recuerdo cuántos kilómetros, creo que era alrededor de 50 minutos a pie del lugar donde estaban registrando esas tasas tan altas de suicidios, así como otros ejemplos. Los datos abiertos que tenemos en Costa Rica ya nos permiten seguir eso. Yo creo, y con eso quisiera concluir, dado que ya me estoy pasando de tiempo, creo que necesitamos datos abiertos que nos permitan también hacer algunos de los ejemplos que estaba presentando al inicio. Necesitamos datos abiertos que nos permiten entender cómo seguir el dinero, que nos permitan entender cómo los flujos de dinero están ocurriendo. Por ejemplo, hay un caso que muchas veces he mencionado con algunos colegas, y es que el registro de compras públicas de Panamá a uno le permite ver cada una de las contrataciones por separado, pero no puedo buscar por oferente. Y entonces una plataforma como esta tiene en el corazón solamente llevar el registro de las contrataciones, pero no la vigilancia y el control ciudadano. Por ejemplo, si yo no puedo buscar por el oferente y qué tipo de contrataciones ha obtenido una empresa, pues poco puedo hacer. Le funcionará mucho para la institución, pero para la sociedad civil y para los periodistas no es útil, no permite seguir el dinero de ninguna forma. Un segundo elemento es que los datos abiertos dialoguen entre las instituciones. Camila hablaba antes acerca de las dificultades a veces que existen para unir los datos, y de hecho durante mucho de nuestro trabajo que realizamos, este ejemplo que les presentaba de investigaciones en gobiernos locales con la voz de Guanacaste, pensábamos mucho en qué útil podría ser tener bases de datos que, por ejemplo, dialogaran entre contrataciones públicas, entre el registro nacional, entre el registro civil y las listas de funcionarios. Les doy un ejemplo. Como periodista, por ejemplo, si yo estoy interesado en conocer si los familiares de un funcionario de alto rango en un gobierno local tienen una serie de compañías, perdón, si yo como periodista estoy interesado en investigar si algunos funcionarios de alto rango en la municipalidad tienen familiares con compañías que están ganando contratos en esta municipalidad, yo necesitaría compilar y poner a conversar diferentes bases de datos. Necesitaría solicitar a los gobiernos locales la lista de funcionarios. Necesitaría acceder a toda la lista de contrataciones que ha realizado este gobierno local. Necesitaría también compilar las listas de familiares de cada una de estos altos funcionarios. Necesitaría además realizar consultas para conocer en qué compañías están participando, y luego con todo eso tengo que cruzar la información. Bueno, pues creo que también para la sociedad civil sería muchísimo más sencillo si la información pudiera dialogar entre las instituciones. Y también es elemental que dialoguen con bases de datos en otros países. Ya vimos cómo el crimen organizado y la corrupción funciona no solamente en un país, no se circunscribe únicamente a una legislación específica, sino que funciona allá en fronteras. Y así es como, por ejemplo, los estándares internacionales, como el estándar de datos para las contrataciones abiertas, son vitales en esta discusión. Y por último, yo creo que el caso de Cochinilla, especialmente la experiencia de los periodistas, nos enseñó que tenemos que aprender a ver más redes y no sujetos en específico. Y creo que también parte del trabajo en la forma en la que estamos abriendo datos y estructurando datos es justamente eso, que podamos aprender a ver más, no solamente eventos específicos, no solamente sujetos específicos, sino también entender un poco más cómo funcionan las redes. Y pues eso, solo quería generar algunos apuntes sobre cómo también, cuál es nuestra perspectiva del periodismo a partir de los datos abiertos, qué oportunidades nos generan y también qué cosas desde una perspectiva propositiva podríamos trabajar en procurar mejorar en Costa Rica. Muchas gracias. Muchas gracias a Daniel por su exposición y también por este cierre que nos llama al diálogo, como bien indican, y también Camila lo mencionó en algún momento, el tema del acceso a la información, la disponibilidad de los datos. Si bien al momento de hacer investigación, en este caso,
también es algo que nosotros como sector público también estamos a día, ¿verdad? Inclusive entre las mismas instituciones a veces nos cuesta comunicarnos, nos cuesta poner a disposición la información de manera clara y accesible, tanto entre nosotros mismos como institución pública a lo interno, entre otras instituciones y hacia la ciudadanía, que al final viene siendo ese beneficiario final y ese rol fiscalizador que está dado inclusive por normativa, ¿verdad? De verificar cuál es el uso y asignación de los recursos públicos, cómo son asignados entre las instituciones y de qué manera también están contribuyendo a generar valor público, sobre todo en ese enfoque específico. Por acá vamos viendo un poco los comentarios que ingresaron en el chat. Manfred, mientras que se estaba haciendo mención a las investigaciones y actividades que ellos han realizado desde Accesa como organización, colocó por acá un enlace por si ustedes tienen el gusto y también el interés de ahondar un poco más de cómo el uso de datos abiertos contra la corrupción, ¿verdad? Desde diferentes ámbitos, donde también tanto Daniel como Camila han participado, ¿verdad? Y otra serie de recursos que ustedes también pueden ir identificando poco a poco. Por acá también nos dicen buenos días. Creo que esa es una pregunta abierta, así que se la dejo tanto a Daniela, Camila, si les compete y también si tienen conocimiento del tema. Dice, buenos días. Ustedes mencionaron que las capacitaciones brindadas son gratuitas. ¿Tienen alguna capacitación para la mejora de indicadores en materia de índice de transparencia del sector público costarricense? Gracias. Yo tal vez para responder, digamos, las capacitaciones que nosotros damos son específicas sobre el tema de contrataciones abiertas y digamos, el uso de datos de contrataciones abiertas en caso de que sea, digamos, un proyecto de capacitaciones en cómo lograr esas reformas y demás. Entonces son específicas sobre el tema de contrataciones. Perfecto, muchísimas gracias Camila. Por acá, mientras que se estaban mencionando temas de datos y de información sobre uso de recursos públicos, nos colocaron un enlace que es de Mideplan sobre rendir cuentas, que es justamente una plataforma que se ha creado en conjunto con organismos internacionales donde se presenta datos sobre presupuesto, donaciones que ingresaron tanto para el tema COVID por pandemia y por otro lado se montó sobre la plataforma de mapa de inversiones, el cual hace un recorrido histórico sobre cómo se han hecho las inversiones en obra pública. Entonces, por si tienen el interés, ahí también hay un conjunto de datos que sería importante. Por acá nos dicen, la Contraloría General hizo un esfuerzo importante a partir del año 2020 para hacer una revisión total de las declaraciones de varios comportamientos que se determinaron como riesgosos. Y esto más que todo haciendo énfasis al tema de los conjuntos de base de datos anticorrupción, ¿verdad? Que como ya indicaron los compañeros, es algo que todavía se debe como país, pero que está disponible y que se debe comenzar a trabajar de manera intersectorial. No hay más consultas, de hecho no hay preguntas específicas a los equipos, creo que las exposiciones fueron bastante claras, bastante provechosas. Le agradecemos nuevamente a Camila y a Daniel por exponernos este tema tan importante y tan valioso que anda, el tema de datos es entre curiosos, ¿verdad? Pero también de una u otra manera cada vez lo vamos viendo con un nombre y ha sido una necesidad por años, ¿verdad? En tema del sector público y también inclusive del sector privado, que de una u otra manera también se vincula mucho a este tema de prevención de la corrupción. Por acá acaba de ingresar una pregunta, dice, buenos días, ¿cómo implementar contratación abierta si las contrataciones se realizan por SICOP? Bueno, Lady, tal vez, no sé si, para contarles un poco cómo normalmente trabajamos con los gobiernos. Digamos, en el caso de SICOP, bueno, se las compras las gestiona el Ministerio de Hacienda, todas las diferentes entidades utilizan el sistema. Entonces, hay dos formas. ¿Cuál sería, digamos, la forma más, digamos, más eficiente de publicar esta información? Es que, como en SICOP se registran las compras de las diferentes entidades, pues es precisamente trabajar en mapear los datos que tiene el SICOP al estándar y después hacer el proceso, bueno, de extracción y de publicación de la información. Es decir, si yo soy una municipalidad, digamos, del país, yo realizo mis compras a través del SICOP, como los datos llegan al SICOP, si esos datos están publicados bajo el estándar, esos datos van a estar abiertos y publicados. Entonces, como municipalidad, por ejemplo, si ustedes quisieran hacer un tablero a lo interno, digamos,
un tablero que solo visualice las compras de la municipalidad, podrían extraer esos datos y visualizarlos. Entonces, la forma más efectiva, digamos, de publicar esa información, y así es como lo hace, por ejemplo, en el caso de Colombia, que es similar, digamos, ellos utilizan un sistema que se llama SECOP. Entonces lo que hace el Colombia Compra Eficiente, que es el organismo, digamos, que centraliza las compras, es que ellos son los que publican ese conjunto de datos que extraen del SECOP. Entonces en Costa Rica lo ideal sería que desde el Ministerio de Hacienda pues se haga este proceso de publicar toda la información que está dentro del SECOP al estándar, en lugar, digamos, de que cada entidad publique su información. La idea es que todos los datos de las diferentes entidades que compran en el SICOP estén publicados. Y algo importante para resaltar es que aún hay entidades en el país que no utilizan SICOP, como es el caso del Poder Judicial, y que, bueno, la idea es que muchas de estas entidades migren eventualmente al mismo sistema. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Por ejemplo, el Poder Judicial, que ya tiene sus datos bajo el estándar, es que si, por ejemplo, en el SICOP se publican esos datos bajo el estándar, que es el mismo lenguaje, tiene los mismos nombres de las variables y demás, pues eso se puede vincular con la información, digamos, que tiene el Poder Judicial en su sistema, digamos, interno. Entonces, eso es importante también, cómo se busca la interoperabilidad de los conjuntos de datos, aunque estén, digamos, en diferentes sistemas y demás, si se trasladan todos, digamos, al mismo lenguaje y estructura. Perfecto. Por acá hay una pregunta que muchas veces suena y que sería importante si alguno de los dos puede ahondar en la misma. Dice, ¿cómo debemos entender el tema de datos abiertos versus la ley 8968, que es la ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales? Imagino que es más que todo cómo entender esta diferenciación o cuál es el ámbito de cada uno, por si también pueden ahondar. Camila, Daniel. Daniel, Okay. adelante. Okay. Si Camila quiere iniciar, no hay ningún problema. Yo creo que el principal factor que hemos mencionado y que coincide al menos en ambas presentaciones es que se trata de eventos de interés público en los cuales se utilizan recursos públicos, o al menos hay alguna afectación directa al uso de recursos públicos. Entonces, en primer lugar, debemos subrayar y tener como norte inicial el tema de que estamos trabajando con recursos públicos y que, por tanto, se requiere un doble esfuerzo por generar transparencia al respecto. Eso creo que es un primer elemento que es fundamental. Y el segundo elemento es, sí, por supuesto, es fundamental tener en cuenta el cumplimiento de la ley de tratamiento de datos personales, pero también creo que es fundamental que tengamos estas discusiones sobre en qué medida la forma en que estamos disponiendo de los datos nos permite realmente seguirle la pista a cómo se están usando los recursos públicos. Lo menciono porque específicamente, por ejemplo, en el caso de los beneficiarios finales, hubo una discusión muy importante desde las compañías que no querían que se revelaran quiénes estaban detrás de las compañías como accionistas y como beneficiarios finales. Bueno, esa discusión estuvo orientada en el tema de la privacidad. Pero hay otros países, muchísimos países en la Unión Europea que han resuelto esta discusión de otra forma. Han dicho, bueno, sí, es cierto, existe un derecho por la privacidad, pero también existe un derecho por dar seguimiento al uso de los recursos públicos y dar seguimiento también al cumplimiento del pago de impuestos. Entonces, salvo en casos excepcionales en donde la vida de una persona está en riesgo por alguna cuestión, ahí sí vamos a poner la información privada, pero en el resto de casos, porque es más importante el seguimiento ciudadano y el cumplimiento de ese elemento de la transparencia, pues así lo han considerado. Entonces yo creo que siempre existe este balance entre el tema de acceso a datos personales, pero también está el otro elemento que es fundamental, que es el seguimiento de los recursos públicos y también el interés público, como son los casos que estábamos abordando. No sé si Camila coincide o tiene otra opinión por ahí. Sí, no, yo coincido con lo que dice Daniel plenamente, digamos que cuando en estos temas en realidad, digamos, de hecho les compartí 2 recursos en el chat que son un reporte que precisamente habíamos elaborado. El reporte completo está en inglés, pero hay una versión resumida que está traducida en español, que precisamente son diferentes mitos de confidencialidad específicamente en el tema de compras públicas. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Y eso es interesante porque, por ejemplo, digamos, en Europa hay muchísima más información publicada, digamos, en América Latina y en otras regiones,
en temas de compras específicamente, que por ejemplo en países en Europa, porque hay como muchos miedos de, no, pero bueno, yo, ¿cómo voy a revelar yo los nombres de los proveedores? Si no, eso es fomentar riesgos de colusión, y entonces, o sea, como que hay muchos o sea, muchos mitos alrededor de eso. En ese documento se detallan como los diferentes mitos, pero ¿cuál es, digamos, la idea general? Es que la mayoría de esta información, estamos hablando de recursos públicos, entonces en la mayoría de contratos no hay información sensible. A veces hay temas, por ejemplo, comerciales, pero son excepciones, o sea, de verdad son muchísimas, muy pocas los casos donde hay excepciones para no publicar cierta información de los contratos. Y a nivel global, o sea, y se los digo con, digamos, porque trabajamos en muchos países, en realidad son muy pocas las excepciones de cosas que no se publican, por ejemplo, en temas, en países que esto, bueno, en Costa Rica no sucede, pero temas, digamos, de defensa, digamos, temas, digamos, de contratación de defensa, que eso normalmente, digamos, por cláusulas y legislación, eso es información no privada, pero en general, incluso los datos de proveedores, eso pues debería saberse quién es la empresa que contrata, idealmente que esto esté vinculado con beneficiarios finales, específicamente en el tema de un contrato público. Pero ahí les dejo esos recursos para que lo vean con mayor detalle. Muchísimas gracias y sí, por ahí están los enlaces por si quieren consultar en el chat y relacionado de hecho a respuesta que dan los compañeros, alguien más en el chat dice los procesos de anonimización de datos también se puede aplicar en este caso. Muchas gracias. Otra consulta dice, buenos días, muchas gracias por este webinar para Camila. En el caso de que por medio de su empresa estén realizando una búsqueda de datos de X, ¿verdad? O Y tema, en esa búsqueda encuentran datos que pueden reflejar un caso de corrupción, ¿cómo procederían a realizar la denuncia? Ahí, bueno, ahí eso depende de los mecanismos de denuncia y de retroalimentación que estén implementados en los sistemas. Actualmente, de verdad, digamos, desconozco, por ejemplo, en los procesos, por ejemplo, si en el SICOP hay, digamos, mecanismos de retroalimentación, si hay alguien de Hacienda aquí en este chat, en este webinar que tenga mayor detalle sobre eso, pues, digamos, de los mecanismos que actualmente existen. Les puedo dar ejemplos de qué, o sea, o de qué formas se puede hacer este tipo de denuncias. Y por eso hablaba mucho en mi presentación que es importantísimo en estos temas de contratación abierta generar que esos mecanismos estén claros. Es decir, si yo soy un proveedor, bueno, y de repente me doy cuenta de que hay un caso de colusión y que resulta que solo estas dos empresas amigas se ganan los contratos, bueno, ¿cómo denuncio yo o cómo denuncio a la entidad? Esos mecanismos deben estar claros. En el caso, bueno, de muchos procesos, por ejemplo, a veces están los mecanismos y en el SICOP eso sí existe, bueno, de que los proveedores pueden, digamos, protestar, digamos, se me olvida el nombre específico acá, pero digamos que pueden hacer, sí, protestas sobre un mismo proceso. En el caso, por ejemplo, que les presenté de Ucrania, uno de los actores clave en denunciar, digamos, como cosas o errores en los procesos de compra era precisamente las asociaciones del sector privado. Y esto es porque ellos son los que están constantemente licitando y se conocen mejor sus mercados, sus competidores y demás. Entonces, generar esas alianzas con el sector privado es muy importante, pero siempre tienen que estar estos mecanismos claves, o sea, o claros con las entidades públicas o los encargados, docentes públicos encargados digamos, de cambiar las cosas. A fin de cuentas, yo denuncio para que pues se tome una acción al respecto. Entonces esos mecanismos deben estar claros. Perfecto, Camila, muchas gracias. Acá hay otra consulta, nada más le recordamos hacer sus consultas por medio del chat, más que ya estamos sobre tiempo y para poder responder lo que nos resta. Dice, a nivel nacional, ¿quién debería liderar la implementación del estándar en todas las entidades públicas que utilizan diferentes sistemas de compras? Un tema de gobernanza. Sí, ahí digamos, como por ejemplo en el caso del Poder Judicial, como les decía, en el caso del SICOP, idealmente debería ser Hacienda quien publique. En el caso de otras entidades que tienen sus sistemas internos, pues se puede trabajar individualmente con cada una de las entidades y sus sistemas. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer el mapeo de la información al estándar, pues cada sistema va a ser diferente. Entonces es un poco el trabajo que hicimos con el Poder Judicial. Ellos tenían su propio sistema, se mapeó al estándar y entonces es lo que se podría hacer con otras entidades que aún tengan, digamos, esos sistemas internos para publicar su información. Perfecto, Daniel, si quiere comentar algo.
No, con respecto a este último tema, estoy completamente de acuerdo con Camila. Ella es la experta en este tema en específico de contrataciones. Pero sí recuerdo mucho por la experiencia que tuvimos al revisar contrataciones con municipalidades. Mucha de la información a la que podíamos acceder era a través de la Contraloría. Y sucedía muchísimo que cuando llegábamos a consultar la información en la Contraloría aparecía una información, pero luego cuando llegábamos a la municipalidad, ellos decían, no, insertamos más la información, digamos, no incluimos bien la información en el registro. Entonces, también creo que hay que tener esa consideración, especialmente, por ejemplo, al involucrar gobiernos locales para tratar de documentar la información y también de generar alguna responsabilidad ante la incorporación de información falsa o incorrecta también. Me parece que podría ser muy importante, porque al final uno como ciudadano y como periodista no puede confiar en la información que ya está publicada oficialmente en una fuente oficial. Entonces creo que es un elemento también fundamental. Perfecto, muchas gracias por la ampliación. Por acá hay un comentario, dice, buenos días, en el tema del registro de beneficiarios finales de Costa Rica hospedado en el Banco Central, les comento que el Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal de Costa Rica logró, por medio de la Sala Constitucional, obtener información estadística de dicho registro. Es lo más a lo que se puede aspirar, tal como está la ley en Costa Rica. Incluso el OCAEP le pidió a la sociedad civil que no nos diera ni siquiera esa información estadística. Eso es un caso que tratan de ejemplificar. Por acá nos colocan un enlace con respecto a la denuncia electrónica que se puede hacer en la Contraloría. Una compañera nos lo está facilitando para que también puedan revisar cuáles son los mecanismos de denuncia que existen, de qué manera presentarla. Hay una serie de instrucciones también de dónde recurrir y demás, y una serie de contactos a los cuales ustedes también pueden acudir en caso de una duda antes de presentar una denuncia, y haciendo salvedad de que existe una serie de garantías de derechos del ciudadano y de deber del funcionariado público de denunciar presuntos actos de corrupción. Por acá dicen, ¿pueden dar un ejemplo aterrizado de qué se trata el estándar? Probablemente cómo traerlo acá. Sí, tal vez. Yo creo que lo más fácil es mostrarles, por ejemplo, un país que publica, digamos, la información, entonces para que vean cómo se publica. Déjenme compartir la pantalla acá. Por ejemplo, este es el sitio de contrataciones abiertas de Ecuador, que justamente recientemente publicó su información. Entonces, bueno, ellos tienen un sitio de compra donde tienen, digamos, diferentes formas de explorar y explorar los contratos, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es ya la información visualizada. Ahora, ¿cómo está esta información disponible bajo el estándar? Ellos tienen el estándar a través, digamos, pueden consultar los datos a través de un API. Entonces, digamos, por ejemplo, digamos, esto es, digamos, para los usuarios un poco más técnicos que quieren, digamos, consultar la información, pero entonces este es un ejemplo, digamos, de cómo se ve la información, digamos, con los diferentes campos. El estándar es una forma de cómo estructurar los datos de compras de forma de que esté vinculada en las diferentes etapas. Pero el CERCOP también pone a disposición de los usuarios que descarguen los datos en otros formatos, por ejemplo, en Excel. Entonces, para compartir de nuevo, para que vean el Excel, cómo se ve, digamos, un conjunto de datos del estándar en Excel, este es un ejemplo, digamos, y es un subset, digamos, que tiene muy poquitos procesos, pero entonces, vean que aquí para cada una de las etapas del proceso, y aquí voy a tratar de hacer como más zoom, no se ve aquí, pero aquí abajo en las pestañitas, cada una de las etapas del proceso, o sea, la planeación, digamos, la apertura, la licitación, la adjudicación, los proveedores, los contratos, está la información de cada una de esas etapas. Y estos procesos tienen un identificador único de forma de que yo puedo vincular, por ejemplo, para este contrato en planeación, o sea, cuál es la licitación que se abrió, cuál es la adjudicación, cuáles son los proveedores y cuáles son los contratos. Digamos, todo vinculado en un mismo conjunto de datos. Entonces, digamos, a grandes rasgos, el estándar es una forma de cómo publicar sus datos de compra. Es decir, si ustedes tienen los datos en el SICOP, es decir, bueno, esta variable que en el SICOP se llama así, se puede mapear al estándar a esta otra variable y entonces, ¿cómo estructuramos esa información en un formato abierto, digamos, y que tenga un lenguaje común para diferentes usuarios? Perfecto.
Esperamos haya quedado claro el ejemplo por acá consultado. Y ya como cierre, para poder cumplir en tiempo y forma, como habíamos hecho la convocatoria, don Hubert Blanco nos está levantando la manita, me imagino que es para hacer una intervención verbal. Entonces, con don Hubert terminamos las intervenciones. Adelante, don Hubert. Muchas gracias. Es para, nada más para comentarle ante la pregunta que a las instancias de denuncia, eh, en primer lugar, la propia auditoría interna debería estar haciendo ese tipo de gestiones, de tener control sobre lo que es todos los datos, las inversiones que sean hechas correctamente. Está la Procuraduría General de la República, específicamente la Procuraduría de la Ética, que de hecho ha asumido denuncia ante diferentes casos, y la Contraloría General de la República, como bien citaron los compañeros. Y le pedí la palabra porque también me interesaba decirle que dentro de esa página de la Procuraduría General de la República, cualquier compañero que está en esta actividad, al igual que este servidor, podemos llevar un curso que se llama Cada uno cuenta. Y ahí la Contraloría nos capacita sobre todas las funciones, sobre todos los deberes, incluso cómo se hacen las denuncias. Y eso es importante porque ahí ven un rol proactivo de parte de la Contraloría de incluso educarnos a los ciudadanos en cómo, cuáles son los roles, cuáles son las denuncias. En el caso mío, yo soy contralor en mi institución. Bueno, cuáles son las diferentes instancias en las cuales se acude para generar denuncia. También se puede denunciar ante el jerarca, por ejemplo, dependiendo del perfil de cada caso. Muchas gracias. Muchas gracias por la información, don Hubert. Así que es bastante valioso tener todos los canales de denuncia identificados, tanto a nivel de la institución interno como hacia afuera de otras instancias. Daniel. Sí, yo solo quería comentar una cosa sobre lo valioso que resulta también generar a la hora de incorporar estos estándares, por ejemplo, desarrollar APIs para que, por ejemplo, nosotros también como sociedad civil o periodistas podamos utilizarlas. Esto que creo que estoy mostrando ahora en pantalla es una herramienta que usamos los periodistas de la voz SRP, es una herramienta gratuita y abierta. Y aquí nosotros, por ejemplo, nos estamos conectando a diferentes bases de datos como de Open Contracting, como por ejemplo esta que están viendo en este caso de Colombia, donde podemos ver la participación de una sociedad en una serie de contrataciones. Pero nosotros como periodistas no solamente nos interesa ver la contratación en sí, sino también empezar a ver con qué otras compañías están vinculadas, etcétera. Y entonces este tipo de bases de datos que nos permiten conectarlas a partir de APIs, nos permiten al mismo tiempo fusionar otras bases de datos para realizar investigaciones. Como les decía, poner a dialogar varias bases de datos al mismo tiempo. Entonces, en este caso, podemos ver información no solamente de los contratos abiertos de Colombia, sino también del registro de compañías de Colombia, el registro de compañías de Argentina, etcétera. Entonces, creo que también es fundamental esto que, como parte del estándar, establecer APIs o plataformas que nos permitan también poner a dialogar los datos con otros conjuntos de datos, como en este ejemplo que les estoy mostrando. Era solo esa intervención. Súper bien, un complemento completamente. Aquí, ya ahora sí, para cerrar, y esta es una más para Camila, que también va en relación a lo del estándar. ¿Qué tan claros muestra los datos del estándar? Pues en lo que se mostró solo se vieron códigos, incluso en el Excel. Sí, bueno, de hecho les iba a compartir el portal de Ecuador para que, digamos, pudieran explorarlo ustedes. En realidad, bueno, o sea, las variables es el código porque ese es el identificador, pero hay campos de datos para explicar cuál es el valor del contrato, cuál es la moneda que se está usando, cuál es el nombre del proveedor, cuál es el ID del proveedor, cuáles son los ítems, la clasificación del ítem, quiénes son los oferentes, cuántos oferentes recibe una licitación. O sea, hay muchísimos campos que se pueden publicar. Entonces, bueno, ese código que se mostraba en el Excel es precisamente el identificador único. Piensen, o sea, como digamos, el identificador del contrato que se puede vincular en las diferentes etapas del proceso. Entonces, les voy a compartir, digamos, por ejemplo, la plataforma de Ecuador y también les voy a compartir la documentación del estándar para que, digamos, puedan ver, digamos, por ejemplo, todos los campos que están disponibles a publicar en el estándar, digamos, en caso de que les quede más claro. Además, reitero, bueno, que cualquier consulta que tengan adicional, si no les queda claro algo, nosotros siempre estamos
digamos, disponibles para cualquier consulta al respecto. Tenemos una mesa de ayuda técnica, entonces, pues cualquier duda que no les quede clara o más detalles específicamente sobre el estándar, pues nos pueden contactar. Bueno, ahora sí, con esta última información ahí para que la puedan acceder y les quede guardados los enlaces antes de finalizar la sesión. Agradecerles a todas las personas que estuvieron conectadas desde las 10 de la mañana con nosotros en este espacio, agradecerles sobre todo y fundamentalmente a Camila y a Daniel por venir a compartir con nosotros parte de lo que ellos realizan, lo que han encontrado, incluso las oportunidades que tiene el país para poder avanzar en este tema y que también al ver que esto se hace a nivel internacional es una manera de ver que sí se puede, ¿verdad? Que podemos ir mejorando, que podemos ir ampliando, pero sobre todo de una manera compartida donde el conocimiento fluya entre el ecosistema. Así que de parte de Gobierno Abierto agradecerles nuevamente por el espacio. Este video se va a estar colgando en el canal de YouTube de Gobierno Abierto Costa Rica por si quieren compartirlo con alguna de las personas del equipo de trabajo o alguien que saben que les interesa el tema. Así que de parte nuestra, de Gobierno Abierto, muchísimas gracias y le doy la palabra a mi contraparte, Accesa Manfred. Muchas gracias, Ana. Y pues sí, de mi parte, como decía Ana, yo soy Manfred de la organización Accesa, que fuimos los coorganizadores de esta actividad. Y pues simplemente lo que queríamos era resaltar esa importancia del trabajo entre múltiples actores, ¿no? Que lo subrayaron Camila, lo subrayó Daniel, la importancia de no solo las instituciones públicas, ¿verdad? Por un lado, separadas, sino que trabajando colaborativamente con organizaciones internacionales como la de Camila, medios de comunicación o organizaciones periodísticas como las que ha trabajado Daniel, organizaciones de sociedad civil como la mía, ¿verdad? O incluso academia, como por ahí mencionaron algunos casos en el chat. Entonces, pues bueno, nada más como para dejarles eso. Estos temas pueden parecer complejos, ¿verdad? Especialmente en un país como el nuestro, que no tiene tal vez tanto recorrido en términos de datos abiertos y esta información, pero bueno, lo importante es que hay personas como quienes expusimos, quienes expusieron el día de hoy, quienes intervenimos el día de hoy, que pues ahí tienen algún recorrido sobre esto, conocen, pueden dar apoyo y pues ahí lo importante es generar como esas conexiones, esas redes para impulsar la publicación de datos y específicamente de datos contra la corrupción. Entonces, pues eso era todo desde mi parte. Muchas gracias de nuevo a Camila, muchas gracias a Daniel y pues también gracias a Gobierno Abierto por unirnos en esta actividad y que ojalá haya sido provechosa para todos y todas. Que tengan un buen resto del día y pues nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego.